Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver todos los reglajes que se pueden hacer en Dirt Rally a modo de guía, al menos de una forma rápida para que pilléis rápidamente los conceptos. Simplemente antes de empezar deciros que en Level Up Academy tenéis una masterclass dedicada exclusivamente a los setups en Dirt Rally, entonces entramos en bastante más profundidad en cada uno de ellos. Entonces aquí va a ser un poquito más light, simplemente para que entendáis los conceptos generales. Si queréis aprender más, pues en Level Up Academy no solo tenéis esa masterclass de reglajes en Dirt Rally, sino que tenéis cursos dedicados a los reglajes, cursos dedicados a la telemetría, cursos dedicados a la telemetría para los reglajes, a pilotaje, a estrategia de carrera, a mecánica, aerodinámica, Fórmula 1, a todo, ¿vale? Son 15 euros al mes y os da acceso a todo lo que queráis. ¿Que un mes no tenéis tiempo, no os lo podéis permitir o lo que sea? Pues os dais de baja y luego la reactiváis cuando os dé la gana, no hay ningún problema. Entonces, con esa suscripción vais a tener acceso a todo, vais a poder preguntarme las dudas que os surjan, vais a poder hacerme preguntas directas sobre los reglajes que os recomiendo hacer para las dificultades que tengáis, podéis descargar algunos archivos de instalación y todo eso, podéis también acceder a algunos certificados, o sea que hay contenido de sobra y ventajas de sobra ahí en Level Up Academy. Dicho esto, vamos con la alineación de las ruedas, que es lo primero que podemos tocar. Básicamente tenemos dos parámetros, el de la convergencia y el de la caída. La convergencia, si es positiva, significa que las ruedas de un mismo eje convergen. ¿Qué significa eso? Que apuntan a un punto común. Si las ruedas divergen, que es lo mismo que convergencia negativa, significa que apuntan a direcciones opuestas. Su dirección nunca se va a cruzar, ¿vale? Entonces, así a rasgos generales, pensad que las ruedas que se están abriendo lo que hacen es intentar desestabilizar el coche. Cada una apunta a un lado. Pues eso va a provocar sobrevirajes. ¿Qué es el sobreviraje? Que el coche tiende a cruzarse, un coche muy nervioso. Subviraje es lo contrario, un coche demasiado estable, que incluso le cuesta entrar en curva. Pues eso es lo que vas a tener en un eje que converge, es decir, que apunta hacia el centro. Pensad que es como si las dos ruedas quisiesen estabilizar el coche y llevarlo al centro. Pues algo así es lo que se utiliza. Tened esto muy en cuenta porque normalmente se pone divergencia delante y convergencia detrás, pero depende mucho del coche, si es tracción delantera, si es tracción trasera, si es tracción total. Entonces, simplemente tened esto en cuenta, que además lo que hagamos en el tren delantero va a afectar más en entrada a curva, cuando tengamos que tocar un poquito el freno, porque hay transferencia de peso hacia adelante, y lo que hagamos con el tren trasero va a afectar más en salida de curva. Así que con esto ya podéis enredar un poquito con la convergencia y divergencia, tanto en tren delantero como en tren trasero. Pero luego también tenemos lo de la caída, que es una inclinación de las ruedas. La caída siempre es negativa porque la parte superior de la rueda siempre entra hacia dentro del coche, no sale. Eso sería caída positiva y nunca se pone. Entonces, también es verdad que normalmente se pone un poquito más de caída delante que detrás, pero esto también es algo muy relativo, depende del coche, incluso de la categoría. En categorías más altas a lo mejor sí que se nota más, pero bueno, básicamente esto para lo que sirve es para que en recta tengamos peor huella de contacto, que parece algo negativo, pero es positivo porque luego en curva sí que la vamos a optimizar, porque vamos a optimizar la huella de contacto de la rueda exterior, que es la que a nosotros nos interesa en la curva. ¿Por qué? Pues porque hay transferencia de peso hacia afuera, es decir, se descarga de dentro del coche y se carga de fuera. ¿Qué pasa cuando vais con vuestro coche calle y cogéis una curva demasiado fuerte? Pues que os inclináis hacia el lado. La parte exterior se comprime y el interior se expande. Pues eso multiplicado, es decir, eso todavía más extremo, va a ser un coche de competición y evidentemente en rally. Por lo tanto, se va a comprimir la parte exterior porque tiene más peso. Entonces, esa es la que hay que optimizar y con la caída se optimiza eso. Entonces, tenlo muy en cuenta porque también va a sufrir bastante más la rueda. Al final, si las inclinas de esta manera, vas a tener más protagonismo en la parte interior de la superficie del neumático, se va a sobrecalentar más y se va a degradar más. Si tienes problemas, renuncia a la alineación, es decir, en vez de convergencia y divergencia lo pones neutro, mirando hacia adelante, y en vez de caída negativa lo pones más recta. Así vas a disminuir el desgaste, pero normalmente sí que te interesa poner un poquito. ¿Qué pasa con los frenos? Pues como siempre, dos parámetros: presión, potencia o fuerza, cada uno lo llama de una manera, y balance. La fuerza, que es como se le conoce en Dirt Rally, lo que va a controlar es cuánto va a frenar como máximo. Es decir, cuando tú pisas el pedal del freno al máximo, cuánto van a presionar cada pinza a su disco. Esto, pues a priori pensar, pues lo máximo, ¿no? Que cuanto más pince, cuanto más fuerza haga, pues más va a frenar el coche. Con el problema de que se pueden producir bloqueos. No queremos esos bloqueos, así que si estás constantemente bloqueando, baja esta fuerza que verás cómo te ayuda un montón. Otra cosa es que te bloquees solo de delante o solo de detrás de una forma demasiado llamativa. Como norma general preferimos que bloquee antes de delante, pero en rally esto cambia. En circuito siempre bloquea antes de delante, en coche de calle por ley siempre bloquea antes de delante, pero en rally somos un poquito más juguetones con la parte trasera del coche, entonces a veces no nos interesa tanto. De hecho, ¿por qué se tira el freno de mano? Para que el coche se cruce rápidamente. Pues algo así podríamos conseguir más o menos con el freno de pie, lo que pasa que no tan exagerado. Si tú atrasas el balance de freno,
vas a provocar que el tren trasero esté más cerca del bloqueo. Entonces el tren trasero va a intentar irse hacia afuera, va a intentar deslizarse y por lo tanto el coche va a girar mejor. Si tú adelantas el balance de freno, va a bloquear antes el tren delantero, por lo tanto el tren delantero es el que va a intentar ir hacia afuera, llevando hacia afuera todo el coche, es decir, vas a tener un coche subvirador, un coche estable. Si tienes el problema de cada vez que pisas el freno e intentas entrar en una curva, el coche se te da la vuelta, adelanta el balance de freno, verás cómo eso te ayuda mucho. Quizá puedas tener el problema, como digo, de que el coche te vaya largo, tengas que meter más giro, reducir más la velocidad, pero si eso te va a permitir que el coche no te dé la vuelta, pues te va a salir rentable, te lo aseguro. Siguiente pestaña, el diferencial. Tenemos 3 parámetros para cada diferencial, porque puede que tengamos solo un diferencial delante, solo un diferencial detrás, 2 diferenciales, uno delante y otro detrás, o 3 diferenciales, uno delante, otro detrás y otro intermedio que reparte el de delante y el de detrás. El diferencial es el que reparte el par. Entonces, si tú tienes un diferencial solamente atrás es porque tienes una tracción trasera y toda esa fuerza del motor que pasa por el embrague, la caja de cambios, el árbol de la transmisión, todo esto, llega al diferencial y este diferencial dice, pues a ti rueda izquierda te voy a dar tanto y a ti rueda derecha te voy a dar tanto. Pero si tenemos un tracción a las 4 ruedas vamos a tener uno delante y otro detrás. Y si es una tracción total, como digo, vamos a tener un intermedio que va a mandar cierto par delante, cierto par detrás y luego ya cada uno que se las averigüe como quiera. Entonces, como digo, para cada diferencial tenemos 3 posibles parámetros a controlar con los reglajes. El primero, el bloqueo en aceleración. El segundo, bloqueo en desaceleración o frenado o cuando no estamos acelerando, que es como a mí me gusta llamarlo. Y el tercero, la precarga. Aquí siempre se explica esto de la misma manera y yo creo que es muy sencillo entenderlo. Si tú tienes un coche que está girando hacia la derecha, el lado izquierdo del coche tiene que ir más rápido que el derecho. ¿Por qué es esto? Pues porque tiene que recorrer más distancia y evidentemente llegar al mismo tiempo. Si tú en vez de recorrer 5 metros tienes que recorrer el mismo tiempo 7, tienes que ir más rápido, como es evidente. Pues eso le pasa a la rueda exterior, que tiene que ir más rápido. Esto lo controla el diferencial, como podéis imaginar. Si quieres que la rueda exterior vaya bastante más rápido que el interior, desbloqueas el diferencial. Si tú lo que quieres es lo contrario, lo bloqueas. Y pensaréis, uy, ¿para qué quiero yo lo contrario? Pues porque si hay una de las dos ruedas que pierde toda la adherencia y el diferencial está desbloqueado por completo, todo el par se va a ir a esa rueda que no tiene adherencia. Si tú tienes una rueda que tiene que empujar el coche según va rodando porque no desliza, a esa rueda le cuesta mucho girar. Pero si hay una que no tiene que empujar el coche porque está deslizando sobre sí misma, el único esfuerzo que le supone es girar ella misma, no empujar todo el coche. Por lo tanto, todo el par se va a ir ahí porque es más sencillo. Si tenemos un diferencial bloqueado, lo que va a significar ese bloqueo es que no permitimos que todo el par se vaya ahí, sino que repartimos mejor el par entre una rueda y otra. Problema que claro que si tú bloqueas el diferencial, la rueda exterior y la interior van a ir más bien a una velocidad parecida. Entonces vas a bloquear el giro. Si esto de bloqueando el giro os sirve de guía, pues lo utilizáis. No es exactamente así, pero más o menos como guía os puede servir. Entonces esto lo podemos hacer tanto entrando en curva, desbloqueando sobre vira, bloqueando subvira, bloqueando tenemos más agarre, desbloqueando tenemos menos, pero saliendo de curva vamos a tener un problema y es que depende enormemente si es tracción trasera, si es tracción delantera, si es tracción total, si es tracción a las 4 ruedas. Si es una tracción trasera y tiene mucho empuje, el tren trasero cuando pegue ese acelerón va a intentar adelantar al tren delantero. ¿Y qué pasa? Que el coche da la vuelta. Es decir, un tren trasero muy bloqueado hace que tenga mucho empuje y adelanta al tren delantero, se da la vuelta. En una tracción delantera la cosa cambia. Si tú tienes mucho empuje del tren delantero, el coche se va hacia afuera, no se enrosca sobre sí mismo. Así que mucho ojo con eso, porque además desde Level Up Academy siempre hay alguien que me pregunta por el tema del diferencial, si lo está haciendo bien, si bloquea, si desbloquea, si tiene sentido lo que está intentando. Así que los que estáis en Level Up Academy os invito a que me sigáis preguntando todo eso, que estoy encantado de responderos y así además siempre os queda mucho mejor. Incluso la típica pregunta de, oye, tenía este problema y he probado esto. ¿Tiene sentido? Si yo os respondo y os hago reflexionar un poquito sobre ello, os va a ayudar enormemente a que la próxima vez ya no tengáis ninguna duda. Y luego nos queda la precarga, y es que el diferencial se va bloqueando según vamos aumentando las revoluciones. Entonces, si nosotros le metemos cierta precarga, lo que significa es que desde un primer momento va a estar en cierta manera bloqueado. Entonces, a partir de ahí va a seguir subiendo. Entonces, tú lo puedes precargar los newton por metro que tú quieras, que se suele medir en newton por metro. En el Dirt Rally se mide en newton por metro. Entonces, es como la base de la que tú vas a partir para que luego se siga bloqueando. Por eso se llama precarga.
En cuanto a las marchas, no volverse loco es lo más importante sin ninguna duda, porque como hay tantas, es lo típico de te pones a subir un poquito una, bajas un poquito otra, porque esta se me ha quedado muy corta, está muy larga. De verdad, no os liéis tanto. Buscad que la última marcha no limite la velocidad punta, que si es un rally que es todo curva lenta, curva lenta, curva lenta, y de repente hay una recta enorme, puede pasar, pero lo normal es que no pase. Y luego, que no os encontréis como puntos muertos en la curva. ¿Qué llamo yo punto muerto? A que cuando vas a entrar en una curva, si no bajas de marcha, te quedas en unas revoluciones demasiado bajas, de tal forma que cuando vayas a apretar el acelerador, al coche le cueste mucho salir porque las revoluciones son muy bajas. Pero si reduces marcha para disparar, las revoluciones son demasiado altas, entonces justo cuando empiezas a salir tienes que volver a cambiar de marcha y perder tiempo. Para esto sí que se puede alargar o acortar las marchas en función de lo que necesites. En cuanto a la amortiguación, creo que lo más importante es que entendáis lo que es rápida, lo que es lenta, cuando hay compresión y cuando hay expansión, aparte de qué es un amortiguador. Un amortiguador es un elemento que disipa energía con el movimiento. Lo explico siempre, al amortiguador le da exactamente igual estar en esta posición, estar en esta o estar en esta. Él lo que no quiere es moverse de una a otra. Entonces, si tú pasas de aquí a aquí muy rápido, va a disipar mucha energía. Si tú pasas de aquí a aquí pero muy lento, entonces va a disipar menos energía. Y os pongo el ejemplo que pongo siempre, que estoy harto ya de ponerlo. Meted la mano debajo del agua en una piscina e intentad moverla muy rápido. Vais a ver cómo os cuesta mucho, porque el agua está disipando vuestra energía. Si vais muy lento, no os va a costar nada, porque el agua no le importa y no está disipando tanta energía. Eso es un amortiguador. Entonces, si vosotros tenéis un problema cuando la suspensión delantera ya se ha comprimido en frenada, cuando la trasera ya se ha comprimido en salida de curva, cuando la exterior ya se ha comprimido, cuando el interior ya se ha expandido, lo que sea, si es cuando ya sea la suspensión, entonces el amortiguador no afecta. Afecta para evitar esa transición. Porque los muelles es verdad que se van comprimiendo y según van absorbiendo energía luego la quieren expulsar. Y el amortiguador se tiene que oponer a eso, porque si no el coche rebotaría, ¿no? Ahora hablamos de los muelles. Pues para eso están los amortiguadores, un poco para evitar esas transferencias y luego para evitar pérdidas de adherencia con los baches. Todo el tema de baches, de irregularidades en el asfalto, de que me como una piedra que había por ahí. Eso es amortiguación rápida, tanto compresión como expansión. Las transferencias de carga es la lenta o en la que a veces os vais a encontrar que no pone nada. Lenta, transferencias de peso. Rápida, baches. Y así ya no os liáis más. A partir de ahí, pues ya si queréis un poco más de subviraje, sobreviraje, lo que sea, pues vais a facilitar la compresión del tren delantero y la expansión del tren trasero en frenada, viceversa en salida, o si ablandáis todo, pues vais a tener más transferencia de peso en general. Entonces, tened esto muy en cuenta. Estudiar caso por caso lo que se puede conseguir con los amortiguadores es bastante lioso, bastante más largo. Para eso tenemos la masterclass en la que voy puntualizando mucho más. Pero bueno, como es un vídeo así un poco más de aspectos generales, yo creo que con esto podéis coger el concepto. Y luego con los muelles tenemos parte delantera y parte trasera. Para cada parte tenemos la barra antibalanceo, la ARB, barra anti-roll, que roll en inglés es balanceo. Tenemos la rigidez de los muelles y tenemos la altura del coche. Vamos a empezar por la altura del coche. Como siempre se dice, cuanto más bajo mejor, porque esto así es mejor, porque así no hay tanta transferencia de peso, porque así el centro de gravedad está lo más bajo posible, que esto del centro de gravedad alto a mí me suena que es muy malo. No tiene por qué, ¿vale? Lo primero, si es un circuito, bueno, un tramo, mejor dicho, de asfalto, es verdad que el coche va a poder ir más bajo. Si es un tramo de tierra, hay más baches, la suspensión va a necesitar más recorrido para trabajar y vamos a poner un poquito más de altura. Entonces, ya va a depender si hay también muchos saltos, si no, porque al final las suspensiones van a tener que trabajar en todos estos, en todos estos retos, ¿no? Para ellas. Entonces, ahí vamos a determinar si se necesita más recorrido o menos. Entonces, mientras la suspensión pueda trabajar bien, nunca haga tope y no tengamos problemas de adherencia porque la suspensión ya ha hecho tope, porque eso significa que ya no hay suspensión, entonces ok. Con esto ya tenemos la base. Cuanto más bajo mejor, pero siempre que las suspensiones puedan trabajar. Si pones unas suspensiones más duras, a lo mejor puedes bajar más el coche, pero a lo mejor pierdes más adherencia. Hay que encontrar ahí un equilibrio. Y luego, por supuesto, no es lo mismo subir el coche delante que subirlo detrás, porque tener mucho balanceo en el tren delantero, que ahí vamos también con las barras anti-roll, te va a permitir que el coche se cruce más rápido en curvas lentas. Entonces, ¿es malo tener un centro de gravedad alto? No tiene por qué, porque si es un tramo en el que hay mucha curva cerrada y ese centro de gravedad alto está afectando sobre todo al tren delantero y eso va a permitir más balanceo y que el coche se cruce antes, pues a lo mejor es algo positivo y ganamos tiempo ahí. Y viceversa pasaría con el tren trasero, sabiendo una vez más, lo repito, que el tren delantero afecta más en entrada a curva cuando hay que frenar y el tren trasero en salida de curva en el momento
en el que damos gas. Y luego el tema de los muelles, pues hay que controlarlo un poco para conseguir esa sinergia con los amortiguadores, que todo lo que absorban los muelles lo disipe de forma correcta los amortiguadores. Entonces, barras anti-roll se oponen al balanceo en cada uno de los ejes, pero tened en cuenta que también mayor rigidez, tanto con los muelles como con las barras anti-roll, van a provocar pérdidas de agarre. Entonces, un coche muy rígido desde el punto de vista de los elementos elásticos, que es todo esto de los muelles, de las barras anti-roll, los muelles y tal, va a provocar que el coche sea más estable, digámoslo así, dinámicamente, es decir, que el coche no se balance tanto, no se mueva tanto, pero va a haber unos rebotes mucho más bruscos. Entonces eso puede hacer que se pierda adherencia. Si tenéis problemas de adherencia, por ejemplo, en el tren delantero, a lo mejor hay que ablandar un poquito esos elementos elásticos delante. A lo mejor supone que tengas que subir el coche, que ablandar los amortiguadores, ablandar también los muelles, pero al final te va a ser rentable si vas a conseguir esa adherencia. Entonces, sé que lo de las suspensiones es un poquito más complicado. Os recuerdo que en Levalab Academy tenéis muchísimos cursos, tanto de mecánica general como de reglajes, como de analizar los datos para los reglajes, aparte de otras 1000 cosas y otras 1000 clases de otros 1000 simuladores. Así que echadle un vistazo. Además, la primera clase es gratis, la podéis ver a ver cómo funciona esto de Levalab Academy y todo eso. Y si os interesa alguno de los cursos, pues os apuntáis. Os podéis dar de baja cuando queráis o podéis reapuntar cuando queráis, no hay ningún problema. Así que nada, espero que os haya ayudado este vídeo, que le echéis un vistazo, por supuesto, a la masterclass si os interesa más y queréis profundizar más, que además a través de Levalab Academy me podéis preguntar, que hay un formulario de soporte exclusivo para los setups y me decís, mira, tengo este problema y estos son mis reglajes. Yo os digo, pues yo probaría bajar esto. Y así lo solucionáis en un momento. Así que nada, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento, por supuesto, a los que ya están en Levalab Academy y nos vemos muy pronto.